liberación, mi liberación, porque el apóstol Pablo en estos versículos habla de su liberación. Si nos vamos un poquito más atrás, en el versículo 18, la palabra dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En el versículo 18 el apóstol Pablo nos dice que él se goza en el hecho de que Cristo es anunciado, ¿sí o no? Dice ahí, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Luego en el 19 dice, hermanos, yo no estoy solo, yo tengo sus oraciones que son elevadas a Dios por mí y tengo el Espíritu de Jesucristo. Vamos a la otra página. Y dice el apóstol Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pongan atención a esa frase. Esto resultará en mi liberación. ¿Y está de acuerdo conmigo que Dios libera? Claro que sí, Dios libera. Primero que todo, nos liberó del pecado, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo de Jesucristo para todo el que se pierda, para que todo el que crea no se pierda, tenga vida eterna. Él nos liberó del pecado. Él tiene la capacidad de liberarnos de nuestros enemigos y nuestras enfermedades. En el Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y en fin, Dios nos puede liberar de un montón de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un Dios poderoso. Y en estos cortos versículos vamos a ver la liberación personal de Pablo, o por lo menos la liberación de la cual él está hablando en Filipenses capítulo 1. Entonces Pablo nos quiere hablar un poco de esa liberación. Él nos quiere hablar de la certeza de su liberación, o de mi liberación. En el 19, fíjense lo que dice bien el versículo. Porque sé. Eso no se trata de una suposición, no se trata de una simple ilusión, es una convicción firme, porque yo sé. Pablo tenía el conocimiento de conocer, valga la redundancia, a Cristo. Él nos está diciendo que él está convencido que a pesar de sus circunstancias, la oración de los santos y la ayuda del Espíritu, él va a ser liberado. Él tenía esa confianza. Pablo no dice, yo voy a esperar, no dijo eso. O dice, yo supongo, o yo siento. Él dice, yo sé. Él estaba seguro que su Dios, su Señor Jesús, lo iba a liberar. Ahora, ¿qué es lo que él sabe? Es precisamente eso. Él sabe que Dios lo va a liberar, pero él lo dice un poquito diferente. Él sabe que esto resultará en mi liberación. En mi liberación. Bien, esta palabra liberación traducida es la palabra griega sotería, que a menudo se traduce como salvación. Interesante. Pablo lo utiliza intencionalmente porque tiene un significado trascendental, un significado muy expandible. No se trata de una absolución legal. La confianza de Pablo va más allá de la del César. Si el César va a fallar a su favor o no, como si estuviéramos en una corte, no. Pablo confía en que, sin importar el veredicto en la tierra, el veredicto del cielo ya está asegurado para él. Ya está asegurado para él. Esto nos muestra que la fe de Pablo no es una fe que ciega. No es una fe que está negando la realidad. Él sabía que estaba en una cárcel. Él simplemente está interpretando la realidad a través de las promesas de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer cada día en nuestra vida, que interpretemos las realidades por el lente de la sabiduría de Dios que está en su palabra. Este lenguaje de Pablo nos hace recordar del libro de Job. En el capítulo 13 y 16 dice de la Septuaginta. La Septuaginta era la traducción del Antiguo Testamento al griego. Él dice, Job dice esta palabra: esto resultará para mí salvación. Entonces, Pablo tomó este lenguaje de Job para decir, en otras palabras,
Señor, me encuentro en la misma tradición de los santos que sufrieron y confiaron en Dios cuando ya no había sentido en ello. Y la primera pregunta que yo hago esta mañana es: ¿le estamos creyendo a Dios cuando nada tiene sentido? Déjame por eso más claro. Hay momentos en su vida en los cuales nada tiene sentido. A mí me ha pasado. O digo estas palabras cuando él no entendía nada. Estaba siendo constantemente acusado y sufría enormemente. Porque sufrió el hombre. Enfermedades, le mataron a los hijos, a la esposa, los amigos le querían enseñar y creían que él había pecado por todas estas cosas que le estaban pasando. Pero si usted lee el libro de Job, dice que Job era un hombre justo. Y en realidad Job empezó en estos 42 capítulos de sufrimiento porque Satanás decidió pedirle permiso a Dios para que tocara la vida de Dios. Y Dios le dijo que dale, pero no me lo vas a matar. Y no lo mató. Entramos en el desespero, tomamos decisiones a la ligera o sucumbimos a la perfecta y soberana voluntad de Dios. ¿Cuál de esas cosas hacemos? Pablo no ve sus cadenas como evidencia de la ausencia de Dios, sino como instrumento del propósito divino de Dios. Él lo ve como el instrumento del propósito divino de Dios. La semana pasada les comenté que es muy probable que Dios esté utilizando sus sufrimientos estratégicamente para avanzar el evangelio donde usted vive. Yo no sé si se lo comenté la semana pasada. Yo me mudé aquí hace 12 años. Digan, yo creo que tú no conoces esta historia. Y vine de una iglesia que tenía un pianista, que era yo, solo. Y me trajo a esta iglesia donde había 4 pianistas más. Y yo le dije: Señor, ¿qué es esto? Y resulta, lo que yo no sabía era que 10 años después el Señor me iba a poner a predicar a la iglesia en español en nuestra iglesia que normalmente. Eso no lo sabía yo, pero eso estaba en el designio de Dios. Amén. Entonces, esto nos debería llevar a discernir el llamado de Dios y cambiar de la ignorancia a un conocimiento pleno de lo que Dios tiene preparado para mí. Porque a veces no sabemos. Yo no sabía en aquel entonces, pero Dios me lo mostró al tiempo, pero me lo mostró. Mire, y él también respondió mi oración, porque hace añades, le dije: Señor, ¿cuánto? Yo quiero que tú me des un ministerio. Y se tardó, pero me lo dio. No, se tardó en mis ojos. Para él, la Biblia dice que para él un día son como 1000 años. Lo otro era que Pablo sabía. Él dice aquí en el 19: porque yo sé. Porque yo sé. Pablo sabía. Él estaba certero de que sus experiencias no eran un desperdicio y que con la oración de los santos y la ayuda del Espíritu, eso resultaría en su liberación. Eso nos dice que Dios utiliza tanto medios humanos como medios espirituales para hacer posible su liberación, sea el tipo que sea. Entonces él nos dice que el Señor utiliza la oración de los santos. Él lo dijo Pablo. Pablo era un hombre de oración. En el capítulo del 3 al 4, versículo del 3 al 4, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En los versículos del 9 al 11 relata su intercesión por los filipenses. Del 9 al 11 dice la palabra: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Entonces, la confianza de Pablo no se basaba en sus propias oraciones. Pablo sabía que no iba a ser liberado porque los filipenses estaban orando por él. Ellos no tenían influencia política, no tenían fuerza militar ni recursos financieros para ayudar a Pablo, pero sí tenían el poder
poder sobrenatural de la oración intercesora, que solamente es posible a través del Espíritu Santo de Dios. Ejemplo, Génesis 19. Lot fue liberado de la destrucción de Sodoma porque su tío Abraham oró por él en Génesis 18. Job 42:10 dice: y el Señor restauró la prosperidad de Job cuando éste oró por sus amigos. El Señor restauró la prosperidad de Job cuando éste oró por sus amigos. O sea que Dios utiliza la oración. Mire, y estaba leyendo un comentarista y él decía, hay otra doctrina, pero nosotros creemos que es un Dios que lo sabe todo, ¿verdad? La oración no es usted decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. La oración es lo que usted le dice a Dios para ponerse en alineamiento con lo que Él quiere hacer. Amén. Y Pablo sabía que sería liberado por los filipenses, porque los filipenses estaban orando por él. Por eso, hermano, es importante que usted sea miembro activo de la iglesia, de una iglesia local. Mire, yo estoy seguro que cuando usted está en necesidad de ser liberado, usted se sabe y tiene la confianza y se acuerda de la gente que ora por usted. ¿Sí o no? Yo tengo un hermano que muchas veces ha venido para acá a orar por mí, y eso me cambia a mí el día completamente. Entonces, si me siento mal, esa oración me llena de gozo y me da fuerza, y me paro aquí a predicar lo que tengo que predicar. Porque yo sé que hay hermanos que oran por mí. Y ustedes seguro saben que hay hermanos que oran por ustedes, que están orando por ustedes. Entonces van a haber situaciones que usted ni siquiera va a poder orar por usted mismo porque está metido en un hueco que nadie lo puede sacar. Martín Lutero estaba en una situación así. Y él decía: gracias a Dios por mis amigos, porque cuando yo no puedo orar, ellos oran por mí. Imagínense esa calidad de vida. Yo quisiera tengo varios, pero más amigos. Si usted tiene un amigo que lo aleja del Evangelio, eso no es amigo suyo. Si tiene un amigo que lo trae al Evangelio, ese es un buen amigo. Entonces, esta comunión, esta oración por todo, el uno por el otro, esto nos debe animar, hermano, y a confortar y que nos conforte grandemente eso. Ahora, mi pregunta es: ¿está usted en comunión con la iglesia, con los miembros de esta iglesia? Si no, si es nuevo o lo que sea, bueno, sea intencional. Busque la gente, hable con la gente, conozca a la gente. Y no quiero que su confianza sea ciega, no, conozca a la gente primero y después pues le entregue su corazón, porque o sea, se necesita tener una confianza para usted poder confiar sus problemas a los demás, ¿sí o no? Porque Santiago nos dice que nos compartamos los pecados los unos a los otros, pero usted no puede compartir sus pecados a cualquiera. Tiene que ser alguien que usted confíe, que usted le tenga la confianza. Entonces, cuando usted hace esas cosas, esas relaciones se van poniendo más fuertes, más fuertes, más fuertes, hasta que llega un punto que hay una confianza casi total. Amén. Estamos orando los unos por nosotros como un soporte espiritual en nuestra vida. Mire, yo no era muy grande como llaman por ahí, un guerrero en la oración. Pero aprendí una cosita y me ha ayudado bastante. Conocí a un gran hermano que conocía a otro gran hermano que tenía un librito, y en ese librito escribía las oraciones de cada quien con el que compartía cada día. Y él lo que hacía era: ¿qué puedo orar por ti? No, puedo orar por mi mamá que está enferma. Ok, lo escribía en el librito. Después, semanas o días después, que veía el hermano por la persona a la cual oró, le preguntaba otra vez: mira, ¿qué pasó con tu mamá? No, mi mamá se curó, gracias a Dios. O sea, el hermano iba al librito, tachaba eso y ponía una nueva solicitud de oración. Y se lo estoy haciendo, y hermano, y créeme, con eso
me pone a mí en el track que debe ser, para no desviarme por, tú sabes, cuando estoy tardando, ay, que tengo que pagar los biles, ay, que tengo que llevar a un muchacho. No, eso me mantiene a mí en la línea de lo que tengo que estar hablando. Es una sugerencia, el doctor no tiene que hacer así, pero a mí me funciona. Ahora fíjense, esa palabra liberación traduce el término griego que comúnmente se traduce como salvación, ya eso lo habíamos dicho. Sin embargo, este texto no trata sobre el perdón de los pecados. Esa liberación allí no se trata del perdón de los pecados. No somos salvos por lo que sufrimos por Cristo, sino por lo que Cristo sufrió por nosotros. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, sin añadir ni quitar nada. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo está hablando aquí tuve que escribir esto raro aquí. Pablo está hablando de una palabra que significa salvación, liberación, bienestar o escape. Entonces, algunos dicen que significa la salvación final. En otras palabras, Pablo está como que viendo la glorificación. Esa es la salvación final. Cuando venga Cristo y nos lleva a todos los creyentes para el cielo y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Muchos creen eso. Otros dicen que es su liberación de la prisión. ¿Ok? Porque dice, en el 19 dice, y nosotros, perdón, en el 19, porque sé que por vuestra oración y meditación del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, en toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo pudiera ser que estuviera diciendo que todo lo que está sucediendo terminará finalmente en la liberación de la prisión. Sin embargo, el punto de Pablo no era cómo él iba a ser liberado. Su punto era que él estaba seguro que él iba a ser liberado. La pregunta no era cómo. ¿Cómo voy a ser liberado? La pregunta era que él estaba seguro que él iba a ser liberado independientemente de la situación que fuera. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo estoy seguro que estos sufrimientos son temporales y estoy seguro que Cristo me iba a liberar de cualquier que sea mi situación. Esa es la esperanza de la seguridad de Pablo. ¿Tenemos nosotros ese tipo de confianza? Una buena pregunta. Lo segundo es que vamos a ver el anhelo de mi liberación, o el anhelo de su liberación, o el anhelo de la liberación de Pablo. En el 20 vemos, conforme a mi anhelo y confianza, no le presté. Bueno, no le presté velocidad. Manuel, no grabé aquí. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo en mi cuerpo, o vida, o muerte. En el proceso de liberación, Pablo tiene en mente dos motivos. Primero, él anhela que no sea avergonzado delante de Dios. Y segundo, que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Entonces, Pablo dice, no quiero ser avergonzado. Para Pablo, la liberación significaba tomar una postura firme a favor de Jesucristo. En Romanos 1:16 dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora que se encontraba en Roma listo para afrontar su juicio, esta palabra sin duda resonaba en sus oídos. Es muy probable que sus críticos apostaban a que Pablo no sería valiente ni audaz ante la posibilidad de la muerte, pero eso era todo, tergiversado, porque a él no le importaba morir, y si lo vamos a ver un poquito más tarde. Mientras Pablo anticipaba comparecer ante los magistrados romanos, confiaba en poder poner en práctica lo que había predicado. De ninguna manera quería dejarse intimidar ni tener miedo de proclamar con claridad el mensaje del Evangelio. Él escribió, espero con ansias y confío en que de ninguna manera me avergonzaré. Pablo estaba decidido a no ser deshonrado en nada ni por nadie. Demostró con claridad las acciones correctas que no dependen del entorno, sino de la mentalidad correcta. De hecho,
Dadas sus circunstancias, es notable que su principal objetivo no fuera buscar la liberación de la prisión, sino exaltar a Cristo en la vida y la muerte y hacerlo sin vergüenza y con mucha valentía. Luego Pablo dice, quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Él dice, tenemos que hacer visible a Cristo. Magnificar significa hacer que algo parezca grande y más claro. Pablo desea que su existencia física funcione como un lente a través del cual la gente puede ver a Cristo en su vida. Y eso es lo que quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que Dios vea en nosotros a Cristo. Que pueda ver nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro comportamiento. ¿Puede la gente ver eso en nosotros? A través de Cristo. Mire, el cristianismo no es algo abstracto. No es algo que usted no pueda entender. Nosotros sufrimos como todos los demás, nosotros perseveramos como todos los demás, nosotros podemos dar un buen testimonio, como todos los demás. Sin embargo, la gente puede ver nuestro cuerpo físico y se da cuenta que somos seres humanos comunes y corrientes. Para aquellos que creen que los cristianos somos unos superhéroes, no. Somos igual somos igual en cuanto a humanidad. Sin embargo, la respuesta que cada uno de nosotros tenemos ante el dolor a menudo predica con mucha más fuerza que nuestras palabras. ¿Usted entiende eso? El dolor es un excelente maestro y nuestra respuesta a él es un excelente indicador de nuestra vida espiritual. Cuando usted está sufriendo, ¿cómo se porta? Ahí está el indicador de su madurez espiritual. Si usted se tira ¡ay, que no puedo, que no aguanto esto! Entonces, su espiritualidad está bien bajita. Ahora si usted dice, Señor, es tu voluntad, a pesar de que estoy enfermo, haz lo que tienes que hacer con mi vida, para que tú te reflejes en mi vida y la gente pueda ver eso. Esa es la actitud de una persona que está un poquito más allá que en el camino de la santidad que la anterior que le había comentado. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo anhelo que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sin importar la situación en la cual esté. Es mi profundo deseo que la gente vea a Cristo en mí y así Él pueda ser glorificado a través de mí. ¿Cuál es tu más profundo deseo? ¿Es este o son otros más secundarios? Y por último, el beneficio de mi liberación. El beneficio de mi liberación. Versículo 21. Dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es una gran afirmación testimonial que resume la filosofía de la vida de Pablo. Para él, toda la vida redundaba a través de Cristo, independientemente si él moría o vivía. Eso lo vamos a ver con más profundidad la semana que viene, pero Pablo colocó la expresión para mí. Eso lo hace personal. Para mí, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Él está enfatizando que era para él. La obra de Jesús en la cruz se había convertido en la razón de todo lo que él hacía. La gratitud hacia Cristo lo motivaba a él. Su fortaleza provenía del poder del Espíritu Santo, no de él. La perspectiva de ver a Jesucristo y estar en él constituía la meta de todo lo que él hacía. Que para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el veredicto del emperador fuera la muerte, en ese tiempo era Nerón, Pablo estaría mejor que si continuara viviendo, iría a la presencia del Señor y sería libre para siempre del pecado, del sufrimiento y del dolor. Pero él más adelante dice, pero me es necesario, si es necesario, yo me voy a quedar aquí para predicar el Evangelio. Entonces no había pérdida. Eso es un win-win. Si se quedaba aquí, seguía predicando el Evangelio. Cristo era aceptado. Si se iba a estar mejor, porque iba a estar con Cristo presente por toda la eternidad.
Muchas personas hoy en día, si fueran honestas, tendrían que decir que para ellas vivir significa dinero, o fama, o felicidad, o familia, o cualquier otro tipo de ídolo. ¿Por qué no aprender como Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Nosotros los cristianos debiéramos tener una perspectiva de la muerte radicalmente diferente de la del incrédulo. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Jesucristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. La esperanza de Pablo por el futuro, centrada en Jesús, le impidió dar demasiada importancia a sus circunstancias actuales. No le importaba a Pablo cómo estaba, porque para él, el vivir era Cristo y el morir era gracia. Le agradaba de todas maneras. Esta esperanza le permitió reevaluar sus circunstancias sin necesidad de suprimir sus emociones, porque vemos que el Pablo es un emotivo. En el capítulo 1, cuando dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando en todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el de que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en mi corazón. Tenía emociones, pero él relacionaba esas emociones con la soberanía de Dios y con el hecho de que Jesús era el centro de su propia vida. Porque cuando sus emociones son más fuertes que su relación con Dios, entonces estamos haciendo la cosa como no es. Entonces el beneficio de la liberación de Pablo es que independientemente si él vivía o moría, Cristo iba a ser exaltado. Si él vivía, la palabra continuaría a ser predicada para anunciar el Evangelio, pero si moriría, yo escribí aquí, si Pablo moría, era la mejor opción, porque iba a estar en la presencia de Cristo, y Cristo se iba a ganar un adorador más en el cielo para adorar su nombre. ¿Usted ve? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese debe ser nuestro lema, hermano. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano puede ser liberado de cualquier cosa por Dios. Y ahí, pero tenemos que tener una buena perspectiva, porque a veces el Señor no nos libera como nosotros queremos que nos libere. ¿Me explico? Yo digo: Señor, libérame de mi enfermedad. Y si Él no lo hace, ¿es un Dios malo? No. No es malo, porque Él, a través de esa enfermedad, está siendo presentado a través de mí, a través de mi cuerpo, a través de mi predicación, a través de mi testimonio. Por eso que se me olvidó la palabra. Esa liberación la tenemos que ver en una buena perspectiva. Evidentemente tiene que ser la perspectiva de Dios. Me acuerdo del Salmo 73 cuando dijo Asaf: entonces llegué al santuario y entendí lo que tú, Dios, querías decir. La perspectiva no era de él, la perspectiva era de Dios. La perspectiva era de Dios. Entonces eso es muy central, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el hecho de que Pablo pueda decir: pero me es necesario quedarme aquí con ustedes, muestra mucho el corazón de Pablo. Y cuando decía que se haría maldición él mismo
para ganarse lo suyo, porque acuérdense que los judíos no le creyeron a Pablo, por eso lo llaman el apóstol de los... la palabra no me quiere llegar ahorita. El cerebro ya se... ¿cómo se llama? Overpower. De aquí con el Spanish. Pero bueno, hermano, Pablo estaba seguro de que él iba a ser liberado. Pablo anhelaba esa liberación, y Pablo sabía cuál era el beneficio de esa liberación. ¿Por qué? ¿Cuál era el beneficio? Que Cristo iba a ser desatado independientemente si él moría o vivía. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento tan especial, Señor. No estamos muchos aquí, Señor, pero donde hay 2 o 3, tu presencia está con nosotros, Señor. Permite que los que estamos aquí presentes, Señor, seamos bendecidos por ti de una manera bien especial, especialmente hoy, que hay tanto frío, Señor. Que nosotros podamos sentir el calor de tu presencia, tu amor y tu protección para con nosotros. Y ayúdanos, Padre, a caminar, Señor, y a confiar que tú nos vas a liberar de cualquier situación desde tus perspectivas, Señor, no la de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú bendiga nuestras vidas y que permita que nuestras vidas día tras día se parezcan más a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.